Hola chicos y chicas, les habla el profesor Edevaldo. Buen día. En este video vamos a continuar con el tema de transistores, específicamente el análisis de transistores en CA. Y bueno, en el video anterior les había hablado de los capacitores de acoplo y desacoplo. En este video les quiero mostrar cuál es el efecto en la señal que se quiere amplificar de los capacitores, ¿sale? Observen aquí que este es un circuito de polarización universal para transistor y tenemos nuestro voltaje de corriente directa que va a situar al transistor en un punto de operación Q que, bueno, puede estar en cualquiera de sus tres regiones, ¿no? Corte, región activa o saturación. Bien, es conveniente saber que cuando se va a utilizar un transistor para un circuito de amplificación, lo más recomendable es que el punto de trabajo esté a la mitad de la región activa, porque la señal que amplifica ocasiona que ese punto Q se mueva. Y se mueva, digamos, que suba y baje sobre la recta de carga. Entonces lo que buscamos es que esté en el punto medio. Bueno, un poquito más adelante van a comprender a lo que me refiero con esta parte de que el punto Q se busca que esté a la mitad de la zona activa. Bien, entonces les comento, ¿no? O les repito, vamos a ver el efecto que tienen los capacitores en la señal que queremos amplificar. En este caso observen que coloco los datos de la señal. Es una señal de voltaje de 3 milivolts pico a pico, una señal muy pequeña, con una frecuencia de 100 Hz. Estos datos son importantes para poder calcular los valores de los capacitores de acoplo y desacoplo. Bien, en este circuito observen que no he colocado el capacitor de desacoplo que va en la terminal del emisor, pero bueno, ahí también va un capacitor. Entonces, pues vamos a comenzar con este análisis, ¿no? El análisis va a consistir, o lo vamos a descomponer en dos etapas, y una de ellas es, bueno, vamos a considerarlo en tres etapas, y en este video vamos a ver dos de ellas. En la primera etapa hay que hacer un análisis en corriente directa, un análisis en CD, del puro circuito de polarización. Y en la segunda etapa tenemos que hacer el cálculo de los capacitores. Y ya en una tercera etapa podemos hacer el cálculo de la ganancia que tendría el circuito, ¿no? Esto, digamos que para poder distinguir estas etapas de cálculo que son un poco independientes entre sí. ¿A qué me refiero independientes? Bueno, que al contar con ciertos datos podemos calcularlas de manera independiente, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar con el análisis en CD, que bueno, ya es algo que hemos visto, así es que me voy a ir un poquito deprisa, ¿no? En esta parte. Bien, entonces para empezar, bueno, colocamos el título, ¿no? Para saber qué es lo que estamos haciendo o para saber a dónde vamos a llegar, ¿no? Análisis de circuito de amplificación con BJT. Y bueno, supongamos que deseo utilizar un circuito amplificador de polarización universal para amplificar una señal. Y tengo este circuito, que es el circuito de polarización universal, y es únicamente el circuito de polarización, ¿sale? Aquí ya coloco los datos que necesitamos para hacer los cálculos, ¿no? Está el voltaje que va a alimentar el circuito, los valores de las resistencias de colector, de emisor, la ganancia del transistor y las resistencias que van conectadas a la base. Entonces, bueno, ya sabemos un procedimiento para analizar este circuito para poder obtener de forma analítica el punto de trabajo Q. Bien, aquí para ser un poco redundante con todas las actividades que hemos hecho, voy a calcular o voy a desarrollar el cálculo analítico y después mostrar el cálculo gráfico, ¿no? Obtener de manera gráfica con la recta de carga el punto Q. Entonces primero voy a mostrar el analítico, ¿no? Recordemos que la idea es obtener un circuito equivalente de Thevenin. Y bueno, al hacer los cálculos de obtener la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, obtendremos estos valores. Aquí, por favor, verifiquen los cálculos para que tengan, si en alguna cálculo hay una diferencia y tienen alguna duda, pues poder aclararla, ¿no? Ninguno estamos exentos de cometer un error a la hora de utilizar la calculadora, por ejemplo. Aunque bueno, yo estoy 99.99% seguro que son los valores, pero por ahí puede salir que no. Pero bueno, por eso verifíquenlos, ¿no? A lo mejor sí van a estar bien, ¿no? Ok, entonces ya está ese cálculo. Ya tenemos el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Ok, entonces sacamos las ecuaciones de Maya, ¿no? Esta ecuación, vean cómo ya está el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin y los demás elementos de la trayectoria. Por los valores, pues ya pueden conocer o pueden intuir
a qué malla corresponde esta ecuación, ¿vale? Y como es un circuito en el que tenemos una resistencia en el emisor, pues vamos a buscar escribir la corriente de emisor en términos de la corriente de base. Y ven aquí el desarrollo que estoy colocando. Les repito, ya les había mostrado cómo era este desarrollo, por lo cual van a ir apareciendo las ecuaciones y por favor pues chequen con los ejemplos anteriores de los circuitos de polarización, de los análisis del circuito de polarización, cómo voy sustituyendo los términos. Vean en esta ecuación cómo lo que está cambiando es la corriente de emisor, que en lugar de escribir corriente de emisor como tal, estoy escribiendo a la corriente de emisor como la suma de la corriente de base más la corriente de colector, ¿sale? Y luego pues sustituyo a la corriente de colector por su equivalente, que es beta veces la corriente de base. Recuerden que esta expresión la usamos cuando estamos considerando que el transistor está funcionando en la región activa, ¿sale? Entonces, aunque no lo había mencionado antes, al estar haciendo estos desarrollos, ya estoy teniendo esa consideración de que el transistor está trabajando en la región activa. Bien, entonces, recordemos que de la ecuación de la malla de la base emisor, obtenemos la ecuación para obtener la corriente de base, ¿no? Porque, pues, es la que despejamos y obtenemos esta expresión. Bien, al hacer sustituir los valores, obtendríamos que la corriente de base para ese circuito de polarización sería de 4.187 microamperes. ¿Sale? Bien, pues con este valor podemos calcular la corriente de colector con esta ecuación, ¿vale? Y obtenemos que la corriente de colector sería de 1.091 miliamperes. Bien, lo siguiente va a ser calcular el voltaje colector emisor, ¿vale? Pero para calcular el voltaje colector emisor necesitamos conocer la corriente de emisor. Y ya también tenemos una expresión para calcular esa corriente, que va a ser la corriente de base más la corriente de colector. Como ya tenemos estos datos de corriente, pues podemos obtener que la corriente de emisor es de 1.095 miliamperes. Bien, como les había mencionado en clase, para los cálculos vamos a optar por utilizar al menos 3 decimales después del punto, ¿no? Esto para que por lo menos en los 3 primeros decimales los resultados todos sean iguales. Bueno, iguales en el sentido de que se hicieron bien los cálculos, ¿no? Esto pues para, digamos que tomar esos 3 datos como precisión, ¿no? 3 puntos decimales. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la corriente de colector y la corriente de emisor son corrientes que tienen un valor muy cercano. Observen aquí, al haber utilizado 3 decimales de precisión, bueno, como números de precisión, vean que la diferencia de estas corrientes está en el orden de las unidades de miliamper, ¿no? No centésimas, perdón, de las milésimas de miliamper, ¿no? O sea, está en el orden de los microamperes, ¿no? Es una diferencia muy pequeña. Recuerden que en clase pues les mencionaba que en esta situación, el hecho de que sean muy cercanas estos dos valores de corriente, permite que utilicemos ya sea la corriente de colector o la corriente de emisor para los cálculos. Aunque bueno, lo más común es utilizar la corriente de colector. ¿Sale? Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos la corriente de emisor, escribimos la ecuación de la malla colector-emisor. Observen que es esta, ¿no? Y aquí tenemos corriente de colector y corriente de emisor. Y para obtener el voltaje colector-emisor, despejamos y sustituimos los valores y obtendríamos que que el voltaje colector-emisor sería de 4.977 volts. Con ello, las coordenadas del punto de trabajo Q del transistor serían 4.977 volts, 1.091 miliamperes. ¿Vale? Bien, pues aquí ya está el cálculo del punto de trabajo del transistor en la región activa. Recuerden que lo que valida que el transistor está en la región activa es que el valor del voltaje colector emisor está entre los 0 volts y el voltaje que alimenta al circuito, que en este caso era de 10 volts, ¿no? Y aquí vemos que el 4.977 está prácticamente a la mitad del voltaje que alimenta al circuito. Bien, ya está el cálculo, ¿no? Ya tenemos el punto de trabajo, ya podemos garantizar que el transistor está en la región activa.
Y podríamos pasar a la siguiente etapa de cálculo, que es calcular las magnitud de los capacitores de acoplo y desacoplo, ¿vale? Pero voy a ahora calcular otra vez el punto Q, ahora de forma gráfica, ¿no? Que es con la recta de carga. Entonces, para calcular el punto Q con la recta de carga, retomamos la ecuación de la malla colector emisor y tenemos que hacer algunas suposiciones, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? La ecuación de la malla colector emisor. Entonces, para calcular el punto de la recta de carga que está sobre el eje vertical, sobre la corriente, tenemos que hacer que el voltaje colector emisor sea igual a cero. Y aquí ya en esta ecuación ya no lo coloqué, ¿vale? Pero a la corriente de colector le puse corriente de colector de saturación, porque en ese punto el transistor teóricamente estaría trabajando sobre la recta de la corriente, sobre el eje vertical, que pues estaría en saturación, ¿vale? Por eso le pongo IC saturación. Nada más para que vean o puedan conocer por qué le puse IC saturación, ¿no? Podía no ponerlo, pero nada más es para indicar que es la corriente, es el valor de la corriente para la cual está trabajando, la recta de carga está sobre el eje vertical, ¿vale? Bien, entonces, pues los datos los tenemos, ¿no? El del voltaje, sí, bueno, sí, el del voltaje de alimentación y y las resistencias, ¿no? Ahora, observen que aquí no voy a utilizar la corriente de emisor porque el valor que obtuvimos antes fue en el desarrollo anterior, o sea, en el desarrollo en donde el transistor está en la región activa. Pero aquí como el punto que estamos calculando es uno de los de la recta de carga, específicamente el que está sobre el eje vertical, sobre el eje de la corriente, para ese punto no hemos calculado la corriente de emisor, entonces no la tenemos. Ahora, lo que se hace es que es considerar que la corriente de emisor es igual que la corriente C, la de colector. ¿Por qué? Bueno, porque su diferencia es muy pequeña, ¿vale? Por eso. Entonces vean cómo aquí en esta ecuación ya no está la corriente de emisor porque estoy considerando que la corriente de colector es la misma que la de emisor y como es la misma factorizo o se factoriza, ¿no? De esta manera, la corriente que indica uno de los puntos de la recta de carga se calcula con esta fracción, ¿vale? Al sustituir los valores, obtendríamos que la corriente, el punto, uno de los extremos de la recta de carga estaría sobre el eje vertical en el valor de 2.174 miliamperes, ¿vale? Bien, eso ya está uno de los extremos de la recta de carga, ¿no? Luego, para el otro extremo, volvemos a tomar, bueno, para calcular el otro extremo, volvemos a tomar la ecuación de la malla colector-emisor. Y ahora, aquí vamos a hacer que las corrientes de colector sea igual a cero. Porque en este punto, el transistor estaría en corte, ¿vale? Estaría sobre el eje horizontal o sobre el eje del voltaje, ¿no? Pero como como ya he utilizado en este desarrollo, ya he utilizado que la corriente de emisor es igual que la de colector, pues también la corriente de emisor es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje que alimenta el circuito. Sería de 10 volts, ¿no? Entonces ya tenemos dónde va a estar colocado el otro extremo de la recta de carga sobre el eje horizontal, que sería en voltaje igual a 10 volts, ¿vale? De esta manera, si al uno de los puntos o al punto que está a la izquierda de la recta de carga le llamamos A, sus coordenadas serían 0 porque serían 0 en 0 volts y su coordenada vertical, o su segunda coordenada sería I corriente de saturación, ¿sale? Y colector de corriente de saturación, ¿vale? Esa sería la coordenada sobre el eje vertical. Y luego, si el punto B fuera el otro extremo de la recta de carga, pues sus coordenadas serían esas. El voltaje del colector emisor en corte, que serían los 10 volts, y corriente de colector de 0 amperes, ¿no? De esta manera, estas serían las coordenadas de ambos extremos, ¿no? Sería de un punto, vean, 0,2.174 miliamperes y el otro 10,0 miliamperes, ¿no? Y bueno, ya aquí ya tenemos las coordenadas de ambos puntos, ¿no? Entonces, les recuerdo que para poder obtener el punto Q de manera gráfica, tenemos que contar con con el método gráfico, tenemos que contar con esta gráfica, con la gráfica en color verde, que es la gráfica de la corriente de colector versus el voltaje de alimentación para una corriente de base, ¿vale?
claro, con los datos podemos calcular los valores de la recta de carga, los extremos. Pero eso solamente nos sirven para trazar esta línea recta y ya lo que nos dice los valores de voltaje colector emisor y de la corriente de colector es la intersección de esa recta que trazamos con la curva del transistor, que en este caso es la curva verde, ¿vale? Bien, entonces, pues ya aquí está, ¿sale? Digamos que aquí estaría de manera gráfica si contamos con una curva de comportamiento de transistor. Bien, entonces aquí ya sería el punto de trabajo Q de manera gráfica y pues ya está, ¿no? Ya tenemos el análisis en CD y bueno, ahora vamos a pasar con a calcular a calcular los capacitores. Bien, bien, entonces retomo el circuito donde están los capacitores ya con la señal que queremos amplificar. Y bien, pues vamos a empezar, ¿no? Em, bueno, algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer de analizar estos circuitos es que la señal a la cual se va a conectar la salida del circuito es un componente o un dispositivo que va a tener una resistencia muy alta, de tal manera que no va a ocasionar efectos de carga, ¿sale? Y bueno, ya considerando eso, entonces hacemos el siguiente análisis, ¿no? Bueno, supongamos que la señal de salida se va a conectar a una resistencia de carga de 100 kilo ohms. Entonces, calculemos el valor de la capacitancia del capacitor de acople a la salida, ¿vale? Bien, para calcular la reactancia capacitiva del capacitor 1, hay una serie de fundamentos que nos van a permitir simplificar la etapa de entrada del transistor para analizarlo como si tuviera la siguiente configuración, ¿sale? Eh, entonces vamos a analizar, a calcular la magnitud del capacitor teniendo esta configuración, ¿vale? Bien, el capacitor C1 realiza la función de acoplo. Y les repito, esta consiste en eliminar cualquier componente de corriente directa de la señal que se va a amplificar. Pues las componentes de corriente las componentes de CD de la señal, pues van a alterar al punto Q del transistor, o sea, van a alterar su posición, ¿vale? Bien, ahora para calcular la capacitancia de este capacitor 1, debemos determinar la resistencia de entrada al circuito, ¿sale? La resistencia que entra al circuito. Es decir, la resistencia en paralelo de R1 y R2, la de 10 kilo ohms y 2.2 kilo ohms, ¿sale? Este sería R1 y este R2. Y tendríamos esta parte, ¿sale? Bien, calculamos el valor de la resistencia y obtendríamos pues lo siguiente, ¿no? Están en paralelo y obtenemos que la resistencia de entrada es de 1803.278 ohms. Y bueno, utilizamos la relación de 10 a 1 entre la reactancia capacitiva y esta resistencia del circuito de acoplo. Es una ecuación que utilizamos en el video anterior. Desarrollamos los cálculos y obtendríamos que la reactancia capacitiva es de 180.3278 ohms. A partir de aquí podemos calcular la capacitancia del capacitor y veríamos que es de 8.825 microfaradios. Es conveniente elegir un valor comercial para el capacitor y el valor más cercano de 8.825 microfaradios sería 9 microfaradios. Bueno, pues ya tenemos el valor del capacitor de entrada. Ahora vamos para el capacitor de acoplo a la salida. Y para este tendríamos la siguiente sección del circuito. En este caso, para calcular la reactancia capacitiva desarrollamos los mismos cálculos, es decir, que la reactancia capacitiva del capacitor 2 es el 10% de la resistencia que, que alimenta el capacitor, por así decirlo, ¿no? En este caso la de 100 kilo ohms, que el 10% son 10 kilo ohms, ¿vale? Con esto podemos obtener el valor de la capacitancia de este capacitor, que sería de 159.155 nanofaradios. El valor comercial más próximo es de 160 nanofaradios. Con estos datos tendríamos la siguiente apariencia para el circuito, ¿vale? Bien, ahora vamos con el cálculo del capacitor de desacoplo, el capacitor que está conectado a la terminal de emisor, el C3.
al ser un capacitor de desacoplo, bueno, ya en el video anterior les mencioné que se calcula siguiendo el mismo principio que el capacitor de acoplo, ¿no? Pero aquí por el hecho de que está conectado al emisor del transistor, tenemos que considerar qué resistencias se toman en cuenta para poder calcular la reactancia capacitiva, ¿vale? Para poder utilizar la ecuación de la relación de reactancia capacitiva igual al 10% de la resistencia, ¿no? Bien, entonces vean cómo las resistencias que vamos a utilizar es la resistencia total, ¿no? Que se va a conectar al capacitor. Que en este caso vean cómo la resistencia total es la resistencia que entra a la base, que es la resistencia equivalente de Thevenin, la resistencia bueno, en este caso la resistencia de emisor no, porque el capacitor está conectado antes, pero está esta resistencia que es R, E, que es la resistencia dinámica del transistor o la resistencia interna. Bien, esta sería la ecuación de la resistencia total, ¿no? Perdón, la resistencia de emisor estaría en paralelo, ¿sale? Porque, vean, observen, la RTH y la R del transistor están en serie, pero estas dos resistencias, al estar en serie, se sumarían, ¿vale? Aquí las estoy sumando, y luego vean cómo coinciden la resistencia total con uno de los extremos de la resistencia de emisor. Y los extremos, el otro extremo de la resistencia de emisor y el otro extremo de la resistencia de Thevenin también van al mismo extremo, pero a la base, perdón, pero a la referencia, ¿no? Entonces están en paralelo. La suma de estas dos resistencias está en paralelo con esta resistencia de emisor. Y esa sería la resistencia total de entrada al capacitor, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es el valor de la resistencia del transistor. Bien, una expresión que podemos utilizar para calcular su valor es la que les muestro a continuación, que es 25 milivolts sobre la corriente de emisor en el transistor. ¿Vale? Por eso, digamos que para continuar para poder hacer este desarrollo, necesitamos previamente haber hecho el análisis en corriente directa a fin de obtener la corriente de colector y la corriente de emisor. Bien, entonces, tendríamos, al utilizar el valor de la corriente de emisor, tendríamos que la resistencia interna del transistor sería de 22.83 ohms, ¿vale? Ahora, esta ecuación, si no mal recuerdo, la encontré en el libro de electrónica, de análisis de circuito de Boylestad, si no mal recuerdo. Ahí está indicada esta ecuación, ¿vale? La de resistencia del transistor es igual a 25 milivolts sobre corriente de emisor. Bien, entonces ya tendríamos la resistencia interna del transistor y usamos estos datos para obtener la resistencia total, que sería de 646.55 ohms. Por lo tanto, la reactancia capacitiva del capacitor de desacople, pues la calcularíamos empezando con esta relación, ¿no? Reactancia capacitiva menor que el 10% de la resistencia total. Desarrollamos los cálculos y obtenemos que la capacitancia para ese capacitor sería de 24.631 microfaradios. El valor comercial más cercano para este capacitor sería de 27 microfaradios. Entonces el circuito pues ya tendría esta forma, ¿vale? 9 microfaradios a la entrada, bueno, el capacitor de acople de la entrada, 160 nanofaradios para el capacitor de acople de la salida y 27 microfaradios para el capacitor de desacople. Ahora, es importante conocer las limitaciones de los cálculos, o sea, de los que hemos hecho, ¿no? Porque hay que notar que los valores obtenidos para los capacitores están referidos a los 100 Hz de la señal que se va a amplificar. Hay que observar que para los 100 Hz, si calculamos la reactancia capacitiva, podemos ver que no es cero la reactancia capacitiva, ¿no? O sea, los capacitores no ofrecen una resistencia de 0 ohms, ¿no? Como un cortocircuito. Entonces, para que veamos esto, estoy utilizando la ecuación de la reactancia capacitiva y estoy utilizando el valor de la frecuencia de la señal, los 100 Hz, y la capacitancia de cada capacitor. De esta manera, la reactancia capacitiva para el capacitor de 9 microfaradios es de 176.838 ohms. La reactancia capacitiva para el capacitor de 160 nanofaradios es de 9.947 kiloohms. Y la reactancia capacitiva para el capacitor de 27 microfaradios es de 58.946 ohms. ¿Vale? Bien, esto tiene un impacto en el circuito y es que esos valores de impedancia en los
de reactancia capacitiva en los capacitores, lo que ocasionarían es que las señales eléctricas de voltaje y de corriente que van a circular por el circuito, además de los capacitores, van a observar o van a experimentar las siguientes resistencias, ¿no? Las que estoy colocando en rectángulos punteados en color naranja. Esas resistencias son simplemente las reactancias capacitivas de los capacitores. Entonces, no, pues como no son ideales, o sea, el capacitor no se comporta como un cortocircuito ideal, vean cómo añade resistencia, añade valores de resistencia al circuito. ¿Sale? Bien. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues que van a tender a atenuar la señal amplificada. ¿Ok? Entonces, lo que se busca es que, que, que las reactancias capacitivas sean lo más pequeñas posibles, ¿vale? Sean lo más pequeñas posibles. Bien, ¿y de qué va a depender eso? Pues depende de dos factores, de la frecuencia de la señal que se quiere amplificar y de la capacitancia del capacitor, ¿no? Entonces, pues siempre hay que buscar que, que sea lo más cercano a los 0 ohms, ¿vale? Bien, pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí este video para que no quede más extenso. Repasen lo que fuimos viendo, lo que el desarrollo que les fui comentando y que fui comentando a lo largo del video, claro, ¿verdad? Y ya si tienen dudas, por favor las comentamos en clase. Y pues nada, me despido, hasta pronto, excelente día. Bye.